La familia del escudo. Capítulo 47, primer encuentro, última resolución. ¿Qué demonios? Filo. Sal de la carretera, ahora. Gritó Naofumi. Filo ya estaba haciendo eso antes de que Naofumi diera la orden. Todos los miembros de la familia sintieron el ataque. Juicio. De repente, una luz cegadora atravesó el cielo y por un momento unió el cielo y la tierra. La luz quemó el aire y el suelo al mismo tiempo que nada escapaba a su brillo. El ruido conquistó a todos los demás ya que nadie podía oír nada. Se expandió lentamente cubriendo un área más amplia por un momento antes de comenzar a retroceder. Cuando el ataque comenzó a desvanecerse, el sonido atronador que de alguna manera habían evitado hasta ahora entró para sacudirlos hasta la médula. El ataque no los había alcanzado por solo 30 pies más o menos con Filo corriendo a toda velocidad, pero el carro se quemó gravemente y fue arrojado al otro lado de Filo por el calor y la onda expansiva, rompiendo las ruedas traseras y el eje por completo y casi tirándolos del agua. Carro. La propia Filo fue empujada hacia atrás otros 10 pies, pero clavó sus garras en la tierra para no moverse más. La poción de control climático junto con las estadísticas de Filo la dejaron ilesa por el hechizo. Volvieron a mirar el suelo en ruinas con asombro y terror. ¿Esto era de lo que era capaz su enemigo? Uno tras otro, Naofumi fue alertado de firmas enemigas que ingresaban a su rango de detección. Qué desafortunado que esquivaste el hechizo. Habría terminado todo esto rápidamente y te habría ahorrado todo sufrimiento. Debería haber sabido que el diablo nos haría trabajar por la paz. Llegó la voz de Balmus. Naofumi y los demás miraron más allá de la sección del camino que ahora se había convertido en roca caliente y cristal toscamente formado hacia la fuerza que estaba frente a ellos. Vieron al Papa, Viscaste Balmus al frente de la creciente fuerza. Justo detrás de él había otros 5 con elegantes túnicas blancas, esos serían los funcionarios de la iglesia justo debajo del Papa, los arzobispos. Incluso si fueran golpeados directamente, el demonio escudo probablemente habría sobrevivido. Después de todo, su terquedad es su poder. Corrigió el calmado oficial. Alcanzándolos detrás había algunas personas mayores de aspecto poderoso. Naofumi reconoció a 2 de ellos como ese cabrón de Wagner y Loru y Mark, el consejero del rey. Eso significaba que estos eran los grandes señores. Escuché que muchos mataron a Idol, ¿correcto? Les concederé a la mayoría de ustedes una muerte sin dolor como recompensa, pero los llevaré a ustedes. Lord Veramir terminó, señalando a Raptalia. Así que realmente fuiste el salvador de las aves celestiales. Parece que al final conseguí tu ave, jaja. No, no lo harás. Llegó una voz conocida para detenerlo. Abriéndose camino hacia el frente estaban los 3 héroes y sus grupos. Motoyasu fue quien negó a Lord Wagner cualquier propiedad de Filo. Miraron a Naofumi, más que confiados con un ejército a sus espaldas. No escaparás esta vez, Naofumi. Corregiremos tus errores. Declaró Itsuki. Naofumi estaba intimidado por la fuerza combinada, pero internamente estaba más que feliz. Los héroes estaban al frente y su plan podía comenzar en serio. No escaparás de esto, diablo. ¿Deseas suplicar en tus últimos momentos? Balmus preguntó con aire de suficiencia. Naofumi sonrió, apartando al enemigo. Ruego que los fósiles se mantengan al día. Filo. Gritó Naofumi. Antes de que Filo incluso comenzara a correr, los héroes y sus grupos estaban persiguiéndolos. La parte trasera del carro creaba mucha resistencia para Filo, pero aún así no iba a toda velocidad. Querían que los héroes los ganaran lentamente. ¿Su santidad, deberíamos seguir? Preguntó un funcionario. Despacio. Que esos 3 sean útiles al menos una vez antes de que mueran. Instruyó Balmus. Todos extendidos, flancos pesados, formando cuernos. Lord Wimark ordenó en voz alta. Los otros señores ordenaron que sus hombres hicieran lo mismo. Los soldados y mercenarios formaron una guardia alrededor de los clérigos de la iglesia en 3 lados con las personas más poderosas protegiendo el frente. La persecución. El grupo sintió que no podía ir mucho más lejos. El carro estaba a punto de caerse en pedazos y Naofumi necesitaba volver a enfrentarse a las fuerzas principales sin que vinieran a ayudar o lastimar a los otros héroes. Necesitaba que Itsuki se acercara, estaba demasiado atrás. Entonces, supongo que mi truco de la última vez significa que no puedes leer la mente después de todo. ¿Tampoco la vista del futuro? ¿Qué clase de psicópata de mierda? Blinkarou Itsuki era confiable en su previsibilidad. Disparó la flecha muy por delante del carro. Ahora. Gritó Naofumi, lanzando a Teal una de sus ollas.
Teal hizo crecer su espada, luego saltó y golpeó a Motoyasu con un golpe de otoño, uno que había estado cargando durante 9 horas. El ataque lo lanzó a la derecha del camino hacia un bosque a gran velocidad. Luego corrió hacia donde él aterrizaría. León salió disparado hacia la derecha, solo para girar hacia la izquierda y usar su magia de fuego como un propulsor para agarrar a Ren por el brazo y el cuello y empujarlos a ambos hacia el lado izquierdo hacia un gran campo abierto. Filo cambió a forma humana para dejar caer su arnés y preparó High Kick. Esperó a ver qué hacía Itsuki. Cuando su flecha golpeó el camino delante de ella, apareció en el lugar. Filo no lo cuestionó cuando salió disparada hacia él y le plantó una gran patada en el pecho, infligiéndole el doble de daño y empujándolos a ambos. Raptalia usó Li de miraje en los 5 restantes y comenzaron a correr hacia el ejército. Naofumi les dio una orden a los otros 3, gana si puedes, pero no te atrevas a morir. Solo di algo y te haré retroceder. Naofumi estaba muy serio. Los niños esperaban no enojar a su padre, pero todos decidieron no retroceder. Ellos harían su trabajo y estarían al servicio de la familia. Naofumi y los demás pasaron junto a los grupos de los 3 héroes que aún se acercaban y que no podían seguir el ritmo. Odiaban no enfrentarse a ellos, porque eso crearía más presión sobre los demás, pero el ejército y la iglesia eran el objetivo principal. Su invisibilidad cayó justo después de pasarlos, lo que permitió a Malty verlos. Ella ni siquiera dudó. Sin Motoyasu alrededor para explicarse y solo sus otros miembros del grupo como testigos, sintió que podía salirse con la suya. Ella comenzó a cantar su hechizo mientras apuntaba. Segunda flecha de fuego. Melty había escuchado su voz y también comenzó a cantar. Justo antes de que terminara de cantar, se dio la vuelta y lanzó su propio hechizo. Segundo disparo acuático. Los 2 hechizos chocaron y Malty se sorprendió al ver que su hechizo perdió por mucho. El resto del hechizo de Melty golpeó a Malty en el centro y la hizo caer hacia atrás. Estaba en un estado constante de caída hacia atrás de unos 15 pies antes de detenerse. Se puso de pie de un salto con ira y confusión, mirando hacia donde estaba Melty. Ella había seguido moviéndose con los demás en el momento en que se lanzó el hechizo, sabiendo que su hechizo de agua de nivel 41 iba a vencer al hechizo de fuego de nivel 63 de Malty. Malty consideró seguir a Motoyasu todavía, pero también quería asegurarse de que Melty fuera eliminada. Llegó a la conclusión de que un ejército era más que suficiente para manejar a Melty y corrió tras los otros miembros del grupo. Si bien cualquiera podía matar a Melty, solo ella podía darle órdenes a Motoyasu. Naofumi y los demás vieron el ejército en la distancia, pero, alerta. Peligro inminente. Naofumi vio que venía de lo alto de nuevo. Cambió al Wrath Shield sin pensarlo 2 veces. Admitió que el escudo aún trataba de apoderarse de su mente, era aún más difícil luchar contra él esta vez que la última vez. Lo cual era preocupante cuando consideraba que Fitoria supuestamente disminuía su capacidad para hacer precisamente eso. El bienvenido y cálido agarre de la mano de Raptalia en su hombro fue todo lo que necesitó para recuperarse. Colocó 2 escudos de ataque aéreo sobre ellos, luego los rodeó con una prisión de escudo. Juicio. La luz descendió con una fuerza antinatural. Todos, excepto Naofumi, solo podían adivinar la cercanía de la lucha mientras la prisión escudo traqueteaba, mostrando a los que estaban dentro que la luz era lo único fuera de la jaula. El primer escudo de ataque aéreo se rompió por la fuerza del hechizo y el temblor alrededor de la jaula se intensificó. El segundo escudo de ataque aéreo se rompió después de un momento y de nuevo, la jaula ahora traqueteaba tan rápido que no podían escuchar nada más. Justo cuando la jaula comenzaba a romperse, el hechizo había terminado. Naofumi había bloqueado el hechizo por completo. Ahora estaban en el centro de las secuelas, hundidos en un cráter rodeado de piedra quemada. Parece que tenías razón, Kalbur. El demonio escudo puede sobrevivir juicio. Si ese es el caso, lo mataré personalmente. Proclamado Balmus. Conmigo. Ordenó Balmus. Balmus y sus 5 oficiales avanzaron. Oye. No puedes dejarnos fuera de esto. Algunos de nosotros solo vinimos aquí para pelear. Lord Avery se quejó. Él, junto con Lord Wagner y Lord Veramir también avanzaron. Con ellos, la gran fuerza militar comenzó a avanzar. Naofumi se preguntó cómo iba a detener a todas estas personas hasta que llegaran los demás. Nadie por debajo del nivel 30 debe acercarse a ellos. El diablo escudo no está indefenso. No podemos desperdiciar hombres innecesariamente, ordenó Lord Wymark. Héroe del escudo, corre. ¿Por qué no te retiraste ya? Lord Wymark no podía hacer mucho para ayudar a Naofumi sin revelar su lealtad. Como siempre, tienes razón.
Solo aquellos con la fuerza suficiente deberían luchar. Afortunadamente, no nos faltan fuerzas, dijo Lady Grimwald, dando paso a sus 40 soldados de élite montados en tirella. Se movieron a lo largo de cada lado del cráter recién formado, tratando de rodearlos. Cadena de relámpagos. Monty golpeó al jinete líder en el lado derecho y el hechizo viajó entre los hombres y sus monturas, golpeando a todos en ese lado, pero ninguno de ellos cayó. Sin embargo, los mantuvo a raya el tiempo suficiente para que Naofumi y los demás actuaran. Empezaron a correr hacia la derecha, subiendo por el cráter, queriendo evitar verse rodeados en una posición tan comprometedora. Alerta. Peligro inminente. Naofumi se giró para ver a otro señor lanzándose hacia él a gran velocidad, era el señor Langiva. El hombre colocó su aguja al frente y se preparó para el impacto. Naofumi apenas tuvo tiempo de moverse entre él y Melty. Nunca imaginó que alguien aquí tendría una velocidad comparable a Filo. Usó parada para interceptar el ataque. Sin embargo, sin importar la velocidad, Naofumi era el héroe del escudo y la defensa duplicada por un segundo significaba que el ataque nunca podría haber tenido éxito. El hombre trató de continuar más allá de Naofumi, pero el efecto repelente de la habilidad de Naofumi revirtió el impulso del hombre y creó distancia entre ellos mientras intentaban llegar a la cima de la colina. Alerta. Peligro inminente. Luego vino la cabeza de la estrella de la mañana de Lord Wagner que se precipitaba hacia todo el grupo. Un escudo de ataque aéreo bloqueó el ataque, pero Naofumi notó que casi rompió la barrera. Tan pronto como el ataque fue frustrado, Lord Wagner movió su arma hacia él en un solo movimiento. TSK. ¿Entonces él puede bloquear mis ataques a esta distancia? Lord Wagner dijo molesto. Alerta. Peligro inminente. Alerta. Peligro inminente. El hijo de Lord Wagner, Eadwig, así como Lady Grimwald les arrojaron cuchillos justo cuando llegaban a la cima del cráter. La mitad de ellos estaban cubiertos de veneno, la otra mitad calentada al rojo vivo. Raptalia usó escudo de luz para bloquear el ataque, habiendo comenzado el canto antes de que el arma de Lord Wagner fuera bloqueada. Bloqueó fácilmente el ataque, pero antes de que golpearan la barrera, el calor hizo que el veneno de los otros cuchillos se vaporizara y explotara. Todos estos ataques eran tan fuertes que ser golpeado por cualquiera de ellos causaría más que un pequeño daño. Alerta. Peligro inminente. Alerta. Peligro inminente. Lord Langiva regresó por más, corriendo cráter arriba, con la aguja en alto a un lado. Mientras preparaba un amplio barrido, otro atacante se reveló, Lord Veramir. Había golpeado el suelo debajo de él para lanzarse en el aire y cayó sobre la fiesta. Raptalia y Eclair atraparon su gran espada con sus propias espadas. Lord Veramir permitió que su choque de ataque lo empujara hacia atrás para poder intentar su próximo ataque desde el suelo. El tiro de cola de Monty pasó a Naofumi y atrapó el glaive del señor Langiva. Monty envolvió su cola alrededor del arma y fue a tirarla y a su portador si tontamente se aferraba. Se sorprendió de que el señor canalizara la magia del rayo a través de su arma en un intento de aturdir a Monty, pero era magia del rayo, por lo que se encogió de hombros mientras arrojaba al hombre. Veramir fue a intercambiar golpes con Eclair, pero algo le llamó la atención. Rápidamente eligió a Raptalia como su objetivo en su lugar. No te preocupes, no te mataré. Veramir le dijo a Raptalia. Saltó hacia Raptalia, luciendo como si fuera de dar un golpe hacia abajo, pero era una artimaña. Su verdadero objetivo era interceptar el Langiva arrojado y usar su gran espada como un lugar para atrapar sus pies. Ambos parecieron entender lo que estaban haciendo y Langiva suavizó su aterrizaje en la espada mientras Veramir preparaba su golpe. Veramir torció la parte superior e inferior de su cuerpo para girar un poco en el aire y balancear su espada hacia Eclair mientras Veramir saltaba de la espada. Su fuerza combinada disparó a Langiva a una velocidad cegadora y golpeó a Eclair, quien bloqueó el ataque, pero la fuerza la tiró al suelo y se deslizó a varios pies del resto de ellos. Alerta. Peligro inminente. Lord Wagner, Eadwig, Lady Grimwald, uno de sus caballeros montados más cercanos, todos atacaron al grupo nuevamente. La quinta alerta fue de Calbur liderando a los otros arzobispos en una magia cooperativa, la luz se precipitaba hacia Naofumi. Algunos caballeros montados también fueron a golpear al Eclair derribado. No me darán un momento para recuperar el aliento. Naofumi usó Tok Tok para traer a Eclair a su lado, luego usó prisión escudo sobre ellos. Una vez que estuvo arriba, fueron bombardeados. Naofumi rápidamente les explicó algo a los demás mientras los ataques seguían llegando. Antes de que se agotara el tiempo de espera de la jaula, Lord Avery cayó sobre la jaula con un solo golpe, destruyéndola por completo, pero no estaban allí.
Usaron la nueva seguridad de Naofumi para salir de la jaula. Eso se hizo porque Naofumi anticipó que en el momento en que la jaula se agotara, todos atacarían a la vez, pero destruyéndola y con solo un puñetazo. Segunda tormenta Melty hizo que comenzara a llover sobre el ejército. No causó ningún daño y fue recibido principalmente con risas. Retardar a los soldados de a pie no gana nada, princesa. Incluso los hombres de Grimmy están montados, no ganas nada. Jaja, reprendió Lord Wagner. No, tontos. Ese otro usa rayos. Calbur ladró. Relámpago. Monty disparó el perno más grande que pudo y golpeó el suelo húmedo. Usando el agua, el hechizo se extendió mucho más, golpeando a muchas más personas, pero muy pocas personas importantes. Los señores Langiva y Veramir clavaron sus armas en la tierra y se pararon sobre ellos. Langiva envió un pulso de contador para evitar ser golpeado, la gran espada de Veramir simplemente dominó al rayo con su maldición natural. Lady Grimwald y Adwig se acercaron a Lord Wagner, quien hizo girar su maza sobre su cabeza y usó magia para crear un velo de viento, cortando la iluminación. Los miembros de la iglesia de alto rango estaban todos protegidos por el oficial enojado que usó anti-iluminación a su alrededor. Esto dejó solo a los señores Avery y Wimark sufriendo daños. Naofumi realmente deseaba que los refuerzos ya estuvieran aquí. Bonitos hechizos para un par de niños, mi turno. Lord Avery amenazó. Comenzó a cantar mientras quitaba la tapa de su bolsa de bebida. Justo cuando terminó tomó un largo trago de alcohol, luego exhaló un fuego tan brillante como el de León. La reprensión del segundo Draco. La llama era amplia y rápida, Melty no tuvo tiempo de lanzar un hechizo de agua en respuesta e incluso si lo hiciera, el fuego se mezcló con una sustancia inflamable real que lo hizo más resistente al agua. Naofumi cambió al escudo devorador de almas y bloqueó el ataque, recuperando algo de maná. Vio que el calor del ataque evaporó la mayor parte del agua alrededor de su área inmediata. Más ataques vinieron después de eso, Veramir y Langiva fueron a atacar a Naofumi, pero Naofumi no recibió una profecía que significaba: alerta. Peligro inminente. La maza de Lord Wagner volvió a atacar a Naofumi, que tuvo que bloquear. Como pensó Naofumi, los dos primeros ataques no estaban destinados a él, ya que ambos hicieron una finta y lo esquivaron. Veramir se enfrentó a Raptalia, mientras que Langiva intentó golpear a Melty. Raptalia sorprendió a Veramir al igualarlo tanto en fuerza como en velocidad en su mayor parte y Veramir comenzó a preguntarse cómo iba a vencer a Raptalia sin arruinar su apariencia. Eclair interceptó el golpe de Langiva y los dos también comenzaron un intercambio. Eclair tenía la habilidad, pero Langiva ciertamente no le faltaba, además tenía una velocidad con la que Eclair estaba teniendo problemas. Alerta. Peligro inminente. Lord Avery se acercó a Naofumi antes de que retiraran el arma de Wagner. Esperaba que la fuerza combinada enviara a Naofumi a volar. Monty, sin embargo, estaba harto de todo esto. Él balanceó su propio puño hacia él. Mientras aún estaba en forma humana, Monty creía que un golpe con toda su fuerza después de su mejora de clase le arrancaría el brazo al hombre. Los dos chocaron, creando una onda de choque que devolvió el agua restante al aire y llamó la atención de todos. La cara de Monty se convirtió en una de sorpresa cuando su golpe fue más o menos igual al de Avery. Monty había sido arrogante. Aunque Naofumi les había advertido varias veces, pensó que su nuevo poder no sería desafiado así. No pudo entender que, si bien era absurdamente fuerte para su nivel, estas personas tenían un nivel superior y también tenían un talento poco común para haber llegado a este punto. Sí. La vibración es genial. Haz sonar mis huesos, pequeña bestia. Avery estaba emocionado por la fuerza de Monty. Llegó a Monty con golpe tras golpe, empujando al chico hacia atrás cada vez más. Monty estaba demasiado cerca de los demás, si intentaba usar Overdrive para intentar dominar a Avery, probablemente los dañaría y los obligaría a separarse aún más. Hizo todo lo posible para intercambiar golpes con el hombre, pero Monty no tenía habilidad en el cuerpo a cuerpo. Si solo fuera una competencia de poder, podría lograr una victoria, pero el hombre claramente era increíblemente hábil ya que deslizaría golpe tras golpe más allá del propio Monty. En menos de 30 segundos, la cara de Monty estaba ensangrentada. Monty incluso trató de agregar su cola en algunas ocasiones, nada. El hombre pudo leer fácilmente los movimientos de Monty y pudo comenzar a esquivar el aguijón emparejado con el arma de Monty antes de que se acercara a él. Monty iba a perder el segundo corte acuático. Melty golpeó a Avery mientras estaba concentrado en Monty y lo hizo sangrar. Parecía furioso porque alguien interrumpió su diversión. Ahora es mi oportunidad.
Monty gritó internamente. Relámpago. Monty golpeó al hombre a quemarropa y luego le clavó la cola en la tierra con firmeza. Utilizó su cola como un brazo y su cuerpo como un puño mientras retrocedía y golpeaba a Beryl con fuerza, empujándolo hacia atrás. Al ver esto, Naofumi usó escudo de ataque aéreo para separar a Raktalia y Eclair de sus oponentes y luego usó curación rápida en la fiesta, pero no hizo nada. Grimwald vio lo que estaba pasando y usó antial en respuesta. Monty tomó una poción de salud, Melty tomó una poción de maná y Naofumi tomó una poción de SP. El grupo estaba bastante preocupado en este punto. Veramir y Langiva parecían una buena combinación para Raktalia y Eclair. Melty podía luchar contra un enemigo a distancia, pero solo mientras permaneciera a distancia. Monty probablemente podría tomar cualquiera de ellos si pudiera usar Overdrive, excepto quizás Langiva debido a su propia experiencia en rayos. Eran demasiados y trabajaban bien juntos, pero lo peor de todo aún no era serio. Pronto lo estarían. Si bien aprecio su entusiasmo, nobles de Melromark, es lógico que mate a este demonio, ¿no? Balmus habló sombríamente, mientras alguien le entregaba un arma. El ambiente cambió. Naofumi sabía qué arma era ahora, pero saber qué era ayudó poco a mejorar la situación. Los otros nobles parecían que no iban a discutir en su mayor parte. También parecían entender el poder en las manos de Balmus. Balmus sostuvo la espada con ambas manos y simplemente apuntó a Naofumi. Alerta. Peligro inminente. Sin decir el nombre de una habilidad o cantar un hechizo, una gran fuerza blanca salió disparada del arma a altas velocidades. Naofumi se colocó frente a los demás y colocó su escudo al frente. La fuerza lo golpeó, las fuerzas lucharon. Naofumi tuvo pocos problemas al principio, pero rápidamente resultó ser demasiado ya que los guantes de poder no podían competir. Fueron muy dañados y perdieron la fuerza que agregaron. Con eso, Naofumi estuvo a punto de ser lanzado hacia atrás, pero todos los demás colocaron una mano en la espalda de Naofumi para ayudarlo a estabilizarse. Resistieron el ataque esta vez. ¿Cómo se supone que debo proteger a todos cuando tienen tanto poder? ¿Cuándo tienen estos números? Vamos a tener que retirarnos. Me teletransportaré y encontraremos a los niños y correremos. Pensé que su clase las actualizaciones serían suficientes, pero tienen demasiado. Naofumi pensó desesperadamente. De repente, la tierra salió disparada junto a Naofumi, solo Raktalia pudo llegar a su lado antes de que la piedra se levantara y formara una pared que separaba al grupo. Alerta. Peligro inminente. Averik se apresuró a entrar con una sonrisa y preparó una palma abierta. Monty, Melty y Eclair lo esquivaron, pero eso fue porque no eran su objetivo. Golpeó la pared de piedra recién hecha y rompió toda la pared del suelo y la arrojó al cráter, Naofumi y Raktalia con ella. Mamá papá. Monty sintió que había fallado. Debería haber detenido el ataque en lugar de esquivarlo. Ahí tienes, Balmus. Tú tienes tu diversión y yo tengo la mía. Avery ofreció con una sonrisa. Como se esperaba de un señor, encontrar una manera de que todos obtengamos lo que queremos. Muchas gracias, señor Avery. Balmus le devolvió la sonrisa. Naofumi se quitó la pared de encima mientras él y Raktalia volvían a ponerse de pie. Estaban de vuelta en el cráter. Monty fue a acercarse y Naofumi gritó. No bajes aquí. Iremos a ti. Gritó de ira a Monty. Monty se congeló, Eclair colocó una mano en su hombro. Tiene razón. Es posible que pueda escapar de nuevo, pero no si también tiene que preocuparse por ti. Monty tembló de rabia mientras Melty pensaba en la mejor manera de arreglar su situación cada vez más terrible. La réplica cambió de forma, pasando de una espada a una lanza. Balmus luego lo levantó en el aire. Hiciste bien, dadas las circunstancias, pero ahora debo limpiar este mundo de ti y, al hacerlo, marcar el comienzo del futuro brillante de Melromark. Balmus exclamó con fervor. Las puntas de lanza comenzaron a brillar intensamente. Alerta. Peligro inminente. Naofumi sabía que lo que estaba a punto de golpearlo no era algo que pudiera manejar. Se estaba enojando más por segundos a medida que la injusticia de todo eso se enconaba. La desesperación, el rostro ensangrentado de Monty, la mirada preocupada de Raktalia, los otros tres niños que luchaban con valentía. Todos estaban intentando y haciendo más que él y se suponía que él era el héroe. Escucha, estúpido maldito escudo. Haz algo. Tengo que salvarlos. Tengo que ganar. Naofumi gritó de rabia en voz alta. Warash y el DLL desbloqueado. Escudo de ira LL. Más 25 def, más 25 def. Habilidad única.
Maldición de autoencendido. Cuando algo golpee el escudo, envía llamas malditas para arremeter contra quienes te rodean. Habilidad. Burning Curse. Las llamas malditas se vuelven moderadas en poder. Habilidad. Implacable. Tus maldiciones son más difíciles de eliminar. Habilidad única. Aumento de fuerza. La fuerza física aumenta según la definición y el nivel. Naofumi cambió al escudo y su mente fue asaltada más fuerte que antes. Tropezó un momento. Raptalia lo atrapó y le habló. Nadie se ha ido y todos están bien. Todos seguimos aquí. Así que quédate conmigo. Ella lo llamó. Él la escuchó, pero no lo demostró. Quería oírla decir palabras de consuelo, las necesitaba. Brionac. La luz tan brillante como juicio vino hacia ellos desde la gema de la lanza y corrió hacia ellos. Naofumi levantó su escudo y Raptalia ayudó a sostener a Naofumi de forma segura. Reflejar. Naofumi tomó el ataque cuando él y Raptalia fueron empujados hacia atrás. Pusieron todo lo que tenían en el ataque y Naofumi perdió más que un poco de HP por sus esfuerzos. Sin embargo, después de unos segundos de ser empujados hacia atrás, se detuvieron. ¿Qué? Balmus no podía entender cómo era esto posible. Raa. Naofumi y Raptalia gritaron cuando la habilidad salió disparada del escudo combinada con la maldición de autoencendido también activada. Uno de los oficiales derribó a Balmus al suelo, colocándose encima de Balmus, mientras que otros dos colocaron varias barreras por encima de su grupo de 6. El ataque redirigido y el fuego maldito que lo acompañaba llovieron en todas direcciones. El Tirella se escapó en contra de los deseos de sus jinetes. Los clérigos y soldados normales entraron en pánico cuando unas pocas secciones más grandes de luz y fuego los golpearon. El grupo de Monty y los señores se retiraron por completo para concentrarse en esquivar los peligros. Después de un momento, todos se reagruparon y Balmus estaba furioso. ¿Cómo te atreves? Atacando a mis seguidores con tus asquerosas maldiciones. Convirtiendo mi poder, destinado solo para los malvados, en los justos. No permitiré que vuelva a suceder. Balmus bramó. Comprendiendo su significado, los 5 arzobispos comenzaron a cantar. Al escuchar esto, los muchos clérigos se juntaron y agregaron sus propias voces al canto. Cuando el canto llegó a su fin, se escuchó una campana inquietantemente fuerte. El timbre volvió a sonar, pero más fuerte y otra vez. Catedral. Un gran edificio o cúpula se estaba formando alrededor del cráter. Naofumi vio que cualquiera que fuera esta habilidad, estaba interfiriendo con su sistema de partidos. Naofumi vio a Filo, Teal y León desaparecer de su menú y por un momento pensó que había sucedido lo peor. Sin embargo, también desvaneció la información de Monty, Melty y Claire, que aún estaban a la vista. Monty entró en pánico y actuó en contra de las órdenes de su padre y trató de llegar al cráter antes de que la cúpula lo separara de sus padres. Claire tenía una mente más clara y le impidió hacerlo. Monty estaba empezando a llorar, luchando contra Claire, viendo que no iba a llegar a tiempo. Naofumi miró fijamente a Monty por un momento y ambos se calmaron. Naofumi le dijo una cosa a su hijo antes de que cayera el muro. Úsalo. Y ahora el partido se dividió aún más. De una manera que ya no podían retirarse. Naofumi no solo no podía ver a ningún miembro del grupo que no fuera Raptalia, sino que tampoco podía comunicarse con ellos ni convocarlos. No podía teletransportarse también. Observó cómo el fuego maldito moría instantáneamente ante el efecto sagrado en expansión que ahora los rodeaba. Si Filo, Teal o León necesitan escapar de esos 3, no puedo ayudarlos. Si Monty no puede mantener a salvo a Melty, no puedo salvarlos. Si los refuerzos no son suficientes o llegan demasiado tarde, puedo no los salve. Naofumi estaba más allá del pánico. Tienes que hacerlo, Monty, no nos han dejado otra opción. Naofumi dijo en voz alta en voz baja. Raptalia ahora entendió lo que planearon Naofumi y Monty. Ven, bestia, muéstrame más de ese poder tuyo. Averick desafió mientras él y los otros señores comenzaban a reunirse. Monty dejó que una de sus mentes llorara y entrara en pánico, pero las otras dos se concentraron. Su cola salió disparada y agarró tanto a Melty como a Claire mientras saltaba para volar sobre la parte superior de la cúpula formada mágicamente. ¡Qué patético intento! Langiva reprendió. Langiva llegó a la parte superior de la primera pared de un solo salto, y Grimwald y Agui hicieron lo mismo. Wagner arrojó su cabeza de maza enganchándose en algo y comenzó a trepar rápidamente por el costado. Una vez en la parte superior, bajó su arma para que Averir y Veramir la agarraran, pero solo Averir lo hizo. ¿Qué pasa, Vera? ¿Hacer pucheros porque perdiste un trozo de trasero? Madura.
reprendió Wagner. Eso es molesto, pero si el demonio escudo muere primero, aún puedo atraparla. No voy a subir allí porque es sagrado. La maldición de mi gran espada se debilitaría, me quedaré aquí abajo con Al. Veramir dijo. Todos los señores subieron rápidamente a la construcción para encontrar a Monty en su punto más alto. Solo llévanos lejos por ahora. Eclair sugirió. Ponte el anillo. Monty le dijo a Melty. Estaba confundida, pero lo hizo sin cuestionarlo. Eclair, si te quedas cerca de Melty estarás bien. Si no, lo siento. Monty dijo en voz baja. Oí. Deja de correr y pelea conmigo. Exigió a Beryl. Monty extendió los brazos a los costados cuando los remolinos en sus ojos comenzaron a girar. Miró a estas personas con ira y disgusto. Atacaste a mi familia, por eso, muere. Monty gritó. Golpeó sus manos en un fuerte aplauso, pero el ruido que todos escucharon fue el de un vidrio rompiéndose. Ola de catástrofe. Capítulo 48, 3 héroes contra 3 niños. Era la primera vez que los señores o los miembros de la iglesia lo veían por sí mismos, pero cuando uno de los pocos soldados exclamó, «Es una ola», no tuvieron más remedio que creer que era verdad. Observaron en estado de shock y asombro cómo los monstruos comenzaban a deslizarse a través de las grietas en el cielo. El número de monstruos no era abrumador. La ola de Monty no fue una ola completa. Ya fuera por su inexperiencia, por su nivel, o porque las olas artificiales eran más débiles. La ola resultante fue mucho más pequeña, pero aún así fue una fuente de monstruos y un impulso para Monty. Los señores no podían simplemente enfrentarse a su oponente, tenían que comenzar a dar órdenes a sus hombres. Monty tuvo la misma idea. Tenía una de sus 3 mentes enfocadas solo en usar autoridad real constantemente en cualquier monstruo dentro del alcance. Como jefe de ola, Monty pensó que funcionaría y se sintió aliviado cuando sintió que su control funcionaba. Voló más o menos 10 pies para ver mejor el campo de batalla. Incluso con 3 mentes, estaban sucediendo demasiadas cosas para que alguien como él pudiera hacer un seguimiento de todo. Renunció a lo que no podía hacer y se concentró en lo que sí podía hacer. Tratar con los enemigos frente a él. Monty se transformó en su forma completa y activó Overdrive. Los señores adoptaron una postura defensiva, pero ninguno pudo reaccionar ante Monty lo suficientemente rápido. Envió un pulso de Blinding y miedo a los señores, lo que ralentizó sus reacciones en demasiados frentes para que lo compensaran de inmediato. En el siguiente instante, Monty estaba frente a Laura Beryl. Solo logró levantar un brazo para bloquear cuando Monty lo cortó con todas sus fuerzas. La garra atravesó la armadura del hombre y casi le cortó la carne hasta el hueso. Se cortó el brazo y el estómago y envió al hombre volando desde la catedral, hacia el ejército de abajo, atravesándolos como un proyectil de cañón. Los otros señores vieron cómo el más fuerte entre ellos era arrojado como un juguete y comenzaron a darse cuenta de que tenían una verdadera batalla en sus manos. Su diversión percibida había terminado. Philo clavó firmemente el pie con su arma en el pecho de Itsuki y ambos se dispararon más adelante en el camino. Escapar. Itsuki se teletransportó a solo 3 pies hacia un lado, impidiendo que lo empujaran más hacia atrás. Cayó al suelo un momento y tuvo que recuperar el aliento. Estaba absolutamente desconcertado por la cantidad de daño que había recibido y no podía explicarlo. ¿Cómo hiciste tanto?, preguntó Itsuki, aún recuperando el aliento. Philo estaba a punto de responderle, pero la imagen de Itsuki parada sobre Monty a punto de matarlo pasó por su mente. Itsuki se estaba molestando por no haber sido respondida. «Respóndeme». Él demandó. Philo fue hacia él de nuevo, atacando sin hablar. Itsuki esquivó 3 patadas seguidas, pero después de esquivar una patada voladora, se sorprendió cuando ella usó Windwalk para saltar en el aire en el momento en que falló y lo pateó de nuevo. Estaba frustrado, pero también vio que el ataque hizo mucho menos que el último ataque. Itsuki estaba al tanto de la clase de asesino y su habilidad, estaba al tanto de la mayoría de las clases, ya que estaban en el juego que jugaba. Asumió correctamente su clase y se calmó un poco. Flecha balística. Itsuki le disparó una flecha a Philo que fue a esquivar. Explotó, pero ella fue lo suficientemente rápida para escapar del daño, pero la onda expansiva la arrojó aún más en el aire. Flecha llameante. Itsuki disparó otra habilidad, pero Philo simplemente usó Windwalk para esquivarla en el aire. Se preparó para otro asalto, pero justo antes de que pudiera, la habilidad anterior la golpeó con fuerza en el otro lado. Mientras caía al suelo, estaba tratando de entender lo que sucedió. Estaba segura de que esquivó la habilidad, pero la golpeó de todos modos, y desde el otro lado.
Mientras se caía y se recuperaba, Itsuki aprovechó este momento para beber una poción de salud. Filo aterrizó sobre sus pies y miró a su oponente. Filo sabía que no era muy inteligente, pero también sabía que tenía un gran instinto. Debería haber sido capaz de inferir lo que estaba pasando, pero no pudo. Ante su mirada confundida, Itsuki sonrió. Nunca vas a averiguarlo. Ahora, solo ríndete. No quiero lastimarte. Solo eres la víctima de Naofumi. Itsuki dijo con pena. No hables mal de papá. Filo se lanzó hacia él de nuevo. Aunque Filo pensó que tenía razón, no iba a darse cuenta. Entonces, en lugar de pensar, debería estar luchando. Flecha en blanco. Itsuki disparó otra habilidad que Filo esquivó. Incluso si la flecha volviera, golpearía a Itsuki antes de que la alcanzara. Flecha parpadeante. Justo antes de que la flecha en blanco golpeara el suelo, se convirtió en la flecha parpadeante de Itsuki, teletransportándolo muy atrás de ella mientras se balanceaba en el aire. Filo se detuvo y se giró. Itsuki ya estaba lanzando otra habilidad. Sombra vinculante. Filo trató de esquivarlo, pero parecía moverse con ella. La golpeó y le hizo muy poco daño, pero ahora estaba atrapada en su lugar. ¿Ves? Ahora, cálmate. Tendré que noquearte, pero te prometo que estarás bien. Itsuki dijo con aire de suficiencia. ¿Qué pasa con Monty? Si estuvieras peleando con él, simplemente seguirías lastimándolo, ¿verdad? Filo preguntó mientras juntaba su magia. Sé que no puedes pensar con claridad en este momento, pero esa cosa no es tu hermano. Ni siquiera eres del mismo mundo. Es un monstruo de las olas y se supone que los héroes debemos matarlos. Para salvar a todos. Filo solo tenía la intención de reunir la magia para liberarse, pero ante la mención de matar a su hermano mayor y negar a su familia nuevamente, se fue. La habilidad se rompió en pedazos cuando formó sus Mana Talons. Itsuki se sorprendió, pero simplemente volvió a atacar. Disparo disperso. Disparó una flecha que se dividió en 10 flechas hechas de luz. Filo comenzó a retroceder mientras cantaba. Esto confundió a Itsuki ya que su impresión de Filo era que ella simplemente entraría y recibiría daño como una idiota. Él pensó que ella luchó con la lógica básica de NPC. Segundo tornado. Ella creó un tornado formándose hacia Itsuki. Atrapó las 10 flechas con su fuerza y las arrojó a los lados. Antes de que el hechizo de Filo desapareciera, ella misma lo aceleró, corriendo hacia la posición de Itsuki. Itsuki disparó otro scatter shot, pero Filo usó high kick y lo alcanzó antes de que la única flecha se partiera. Ella lo golpeó con sus garras e Itsuki estaba cada vez más molesto. Trató de bloquear con su arco, pero ella tenía más fuerza física que él y simplemente comenzó a dominarlo. Cuando ella fue a quitarle el arma de las manos, él usó escape nuevamente, moviéndose unos pocos pies hacia un lado. Ella se giró para atacarlo de nuevo, solo para quedar sorprendida por la vista. Todo el scattershot que había evitado vino hacia ella. No solo el último conjunto de 10 que pasó, sino los primeros 10 que eliminó con su hechizo. Fue bombardeada por las 20 flechas y enviada al suelo. Antes de que pudiera levantarse, Itsuki apuntó su arco hacia ella de nuevo. Tiro de búnker. Filo usó sus Mana Talons para agarrar el ataque directo. Luchó un momento antes de aplastar la habilidad. Antes de que Itsuki pudiera actuar de nuevo, ella fue hacia él otra vez, entrando y saliendo de high kick, golpeándolo al menos una docena de veces. Él usaría escape y ella simplemente usaría Wind Walk y volvería a estar sobre él en un segundo. Esto continuó durante casi una segunda docena de golpes antes de que ella retrocediera y regresara usando Blowback para lanzarlo hacia atrás. Filo quería continuar con el ataque, pero se estaba agotando. Pensó que ahora usaría su poción de descanso, recuperaría su fatiga y algo de su MP. Filo nunca apartó los ojos de Itsuki, pero aún así casi fue golpeada por un ataque. Se hizo a un lado solo para evitar un hacha grande llevada por un gran hombre con armadura. Era el sublíder del grupo de Itsuki, Malt. El hacha del hombre se hundió profundamente en la tierra y Filo usó esta abertura para golpear al hombre con sus garras. El hombre se deslizó hacia atrás solo un pie debido a su tamaño y su hacha aún hundida. Itsuki estaba usando otra habilidad, pero Filo vio a los otros miembros del grupo y usó High Kick para golpear a cada uno de ellos con sus Mana Talons, causando el doble de daño e hiriendo gravemente a cada uno de ellos. Mientras iba a golpear a la última, una chica de cabello verde que ya tenía sus brazos protegiendo su rostro, Filo sintió algo, estaba débil. Si la golpeaba con sus garras con el doble de daño, probablemente la mataría.
Filo entendió que esta batalla era de vida o muerte para la familia, pero tampoco quería matar gente. Sabía lo molesta que era la idea para su madre y su hermano mayor. En cambio, usó su rodilla para golpear a la chica y, como sintió Filo, la chica estaba muerta. Dibujo largo cazador de pájaros. Itsuki había cargado una habilidad y luego usó una segunda habilidad que, a pesar del nombre, no hacía más daño a las aves. Filo vio esto y comenzó a huir de la habilidad, pero lo que vio la sorprendió. La flecha se dividió más y más a medida que viajaba. No podía seguir esquivando esta habilidad. Continuaría creciendo en daño cuanto más tiempo pasara, además de ser potenciado por otra habilidad. Miró a su alrededor y no había rocas ni árboles, estaban en el camino abierto. Los árboles a los que fue Teal estaban demasiado lejos. Fue entonces cuando Filo tuvo una respuesta tonta pero brillante. Se hizo a un lado y corrió a su respuesta. Matt la vio acercarse y se balanceó de nuevo, pero Filo se agachó y se zambulló entre sus piernas, luego saltó rápidamente. ¿Ves? Soy inteligente. Más inteligente que León seguro. Las flechas asaltaron a Mal, dañando gravemente su armadura. Después de que terminó la habilidad, cayó silenciosamente al suelo. Estaba vivo, pero realmente herido. Los 3 miembros restantes del grupo de Itsuki se colocaron entre Filo e Itsuki. Había más por hacer e Itsuki aún se estaba conteniendo, tratando de evitar matar a Filo. Sin embargo, el deseo de Itsuki de tomárselo con calma se fue por la ventana cuando vio el cielo lejano. Vio la pequeña ola en efecto y asumió que cada momento de retraso en este punto les costaría la vida a los NPC. No podía prescindir de un NPC a cambio de muchas veces más. Itsuki estaba listo para matar. Apuntó su arco a Filo y usó una habilidad. Francotirador. No había flecha. Itsuki simplemente dijo el nombre de la habilidad y Filo fue golpeada como si una flecha la hubiera golpeado. Los otros 3 miembros del grupo de Itsuki comenzaron a abalanzarse sobre Filo. Itsuki apuntando con cuidado, golpeándola 2 veces más con sniper en las pequeñas ventanas de visión que tenía. Filo tenía todo el derecho de estar preocupada, pero para su sorpresa, los 3 enemigos se detuvieron en seco. Una voz gritó detrás de Filo. ¿Qué tenemos aquí? La familiar voz de la mujer preguntó burlonamente. León contra Ren. León sabía que Ren estaba a punto de liberarse, así que lo arrojó lo más lejos que pudo para alejarlo aún más de la carretera. Ambos aterrizaron sobre sus pies y parecieron mirar al otro por un momento. Ren sintió que tenía que decir algo antes de que las cosas fueran más lejos. ¿Sabes cómo va a ir esto? Puedo terminar esta pelea en cualquier momento. No quiero matarte. Ren habló, pero él tratando de mantenerse reservado solo lo hizo sonar más como un idiota para León. ¿No quieres matarme? ¿Se supone que debo preocuparme por eso? Mataste a Gaelion y arrojaste a una niña a la esclavitud. Amenazaste con matar a mi hermano mayor. ¿Cómo asesinaste a Gaelion y aún así no lo encontraste? Si planeas dañar a mi familia, entonces enfrentaré mi muerte con orgullo. León afirmó. Ren estaba conmocionado por sus palabras, pero lo intentó de nuevo. Todo está en tu cabeza. Naofumi tiene algún tipo de hechizo sobre ti, ¿no puedes ver eso? ¿No se supone que debes odiar a los filoriales? ¿Por qué no estás atacando a ese filorial? ¿Por qué no me atacaste cuando claramente querías? Estás siendo manipulado. Ren resbaló y gritó al final. No ataco a Filo porque es mi hermana. Cumplí mi promesa porque él es mi padre. Lo único que han hecho para hacerme querer luchar y morir por ellos, fue amarme. León se había estancado lo suficiente. Segundo Elfire, segundo Elfire, segundo Elfire, segundo Elfire, segundo Elfire. León había estado formando orbes de fuego desde el momento en que él y Ren aterrizaron. Aprovechó al máximo que no necesitaba cantar para hablar con Ren y mantenerlo preocupado. Ahora, después de configurar su hechizo favorito 5 veces, lo activó solo con el nombre. Por un momento, Ren estaba confundido. Los orbes estaban fuera de su vista, pero en el momento en que sintió el calor, pasó de la confusión al miedo. Auge. El fuego cayó sobre Ren, derribándolo boca abajo mientras el hechizo golpeaba su espalda una y otra vez. Fue un espectáculo de luces impresionante, brillante y hermoso. Sin embargo, León sabía que se necesitaría más que eso. Naofumi había escaneado a los 3 antes y le dijo que Ren era el de más alto nivel y, por lo tanto, probablemente el héroe más fuerte actualmente. Fue una mezcla de deber y orgullo lo que lo obligó a luchar solo contra Ren, aún sabiendo esto. Has ascendido de clase. Ren dijo a sabiendas mientras se ponía de pie. Al igual que Itsuki, Ren conocía las clases y sus bonos.
Parecía dolido, pero no tanto como a León le hubiera gustado. Sí. Mi familia no se quedará llorando como la última vez. Vinimos a ganar. León dijo, mostrando su orgullo. ¿Llorando? ¿De qué estás hablando? Ren parecía querer saber, pero también se preparó para la pelea. No te diré eso. Ese fue un momento familiar privado, ven. León comenzó a correr hacia Ren. Ren respondió de la misma manera. Corrieron el uno hacia el otro y se encontraron en el medio. Intercambiaron golpes, sin bloquear tantos ataques al principio. León adoptó un estilo de lucha más defensivo a medida que pasaba el tiempo, ya que Ren todavía hacía mucho más daño cuerpo a cuerpo del que podía, a pesar de las estadísticas duplicadas. León usó Smoke of War para cegar a Ren, pero estaba listo para el mejor ataque de León. León no planeaba atacar ahora. Aprovechó este momento libre para beber su poción de salud, maldiciéndose por necesitarla tan pronto. Necesitaba calmarse y pensar en la pelea. León se transformó en su forma completa, que ahora era más musculosa y más grande. Ese segundo fragmento del Emperador Dragón debe haber causado esto, pero tomó tiempo causar este cambio. Luego exhaló fuego en toda el área cubierta por el humo. Probablemente habría funcionado si Ren estuviera allí. Ren se había retirado del humo, no queriendo ser un blanco fácil y parecía una decisión inteligente. Espada de estrella fugaz. Ren balanceó sus espadas mientras brillaba intensamente. Del columpio surgieron varios cúmulos de energía similares a estrellas brillantes. Atravesaron el fuego y golpearon a León. Comprendió que era un objetivo demasiado grande y volvió a su forma humana. Odiaba escuchar a Fitoria, pero sus palabras de consejo para Filo también eran válidas para él. No debería confiar en su verdadera forma, especialmente cuando Ren podía usar eso en cualquier momento. Fuete el Fire. León decidió seguir usando su opción segura. Él lo desgastaría y luego, eso no funcionará de nuevo. Ren gritó. 100 espadas. Ren clavó su espada en el suelo y muchas espadas de luz se formaron a su alrededor. Un momento después de aparecer, salieron disparados, empalando y destruyendo cada orbe de fuego que hizo León. A León no le importó y corrió hacia Ren, quien parecía tardar en quitar su espada del suelo. Temblor de espada. El suelo alrededor de Ren tembló violentamente, causando que León cayera al suelo. Una vez más, León se estaba maldiciendo a sí mismo. Había visto esa habilidad antes, solo que la usaba de una manera diferente. Ren rápidamente quitó su espada y la cambió por otra espada, una de las espadas que León quería evitar. Corte de sellado. Ren cortó a León, luego envainó la espada antes de cambiar de forma de espada nuevamente. León entendió, ahora no podía usar su Fuete el Fire favorito hasta que Ren sintiera ganas de sellar algo más. Sin embargo, tenía otros hechizos. Se puso de pie rápidamente y comenzó a intercambiar golpes con Ren nuevamente. A medida que avanzaban, se dio cuenta de que Ren en realidad no sabía cómo pelear tan bien, simplemente tenía el poder. A medida que avanzaba su enfrentamiento cuerpo a cuerpo, a León le iba cada vez mejor. Eventualmente, se separaron del combate y se separaron, cada uno dando varios pasos hacia atrás. Si bien León lo hizo bien, el daño de Ren fue simplemente injusto. Decidió ser un poco inteligente, usando algunos hechizos de fuego que solo podía entender leyendo los grimorios de sus padres. Ren decidió ponerse serio. Por favor, detente. No quiero matarte, matar a Gaelion fue un error. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo habría hecho. Lo siento por matarte. Padre, destructor de dragones. Así que por favor retírate. O ríndete. O algo. Ren parecía más arrepentido ahora, permitiendo un momento de comportamiento genuino. Frente a él, León no se había movido en absoluto. No había hecho el más mínimo movimiento, ni siquiera había cambiado su expresión facial. Que así sea. Ren corrió hacia él y fue por su brazo izquierdo, con la esperanza de dejarlo mutilado, pero con vida. En el momento en que golpeó lo que pensó que era León, estalló en llamas débiles. Ren no entendió. Ese hechizo se llama Fire Mirage. ¿Y este? Ealing Ward. León reveló, parado a 30 pies de distancia. Utilizó su magia sin canto para ser más astuto y ahora estaba de vuelta en HP completo, no es que importara con Dragon Booster en juego. Esa disculpa en ese momento no fue tan mala, pero todavía te estás equivocando. El héroe del escudo es mi padre. León corrigió, listo para volver a participar. Señor Ren, lamento llegar tarde. Uno de sus compañeros gritó cuando llegaron. León se transformó de inmediato y parecía que estaba atacando a los recién llegados. Retrocedieron mientras León lanzaba fuego, pero no les apuntaba.
Usó Zueite Firewall en el suelo a su alrededor, luego continuó formando la pared, bloqueando todo un lado del campo. León apenas tuvo tiempo de volver a transformarse mientras saltaba para esquivar a Ren que venía hacia él con su habilidad asesina. Ren no se dio por vencido y saltó un poco en el aire para alcanzar a León. León fue llamado y atacado con una habilidad que probablemente lo mataría de un solo golpe. Hizo lo único que podía. Sonido metálico. Ren se sorprendió, pero León no pudo contener su sonrisa. Se rió como un maníaco de su simple victoria. ¿Qué? Pero eres un dragón. Ren gritó, claramente molesto. Pero mi arma obviamente no lo es, tonto. León se burló mientras arrojaba a Ren lejos de él y los dos aterrizaron. Esto no cambia nada. En el momento en que pase junto a tu personal, morirás. Ríndete. Ren recuperó su confianza. Señor Ren, ¿puedo ayudar?, ofreció uno de sus compañeros detrás de la barrera en llamas. Entendido. Dame fuerzas. Ren ordenó. Fortalecimiento rápido. En el momento en que Ren sintió el impulso, corrió hacia León, quien entendió su problema. Ren golpeó el bastón de León y lo envió volando hacia atrás. A este ritmo, desarmaría a León y ganaría, pero a León le quedaban más trucos. Había leído todos los grimorios de sus padres, incluidos los tomos de apoyo de su padre. Con eso, había entendido los beneficios, pero tenía una mejor opción que un simple contrahechizo. Llama purificadora. Ren recibió una pequeña cantidad de daño del hechizo de León, pero lo superó. La próxima vez que cruzaron las armas, se dio cuenta de que su beneficio se había ido. Habiendo esperado una fuerza que no tenía, León pudo clavar la espada de Ren en el suelo debajo de su bastón, luego colocó su pie para sujetarla mientras agarraba el cabello a ambos lados de la cabeza de Ren y le gritaba fuego. Ren estaba perdiendo, pero en el momento en que vio la ola en la distancia, su voluntad de contenerse se desvaneció. Quitó su mano izquierda de su espada y golpeó a León en el estómago tan fuerte como pudo. Con León respirando fuego, el puñetazo en el estómago lo dejó sin aire. Detuvo su respiración de fuego y lo obligó a tropezar hacia atrás, inclinándose sosteniendo su estómago. Ren le dio una fuerte patada en la cara para derribar a León sobre su espalda, todavía jadeando por aire. León sabía que necesitaba crear distancia de alguna manera, afortunadamente no necesitaba cantar. Usó su magia de fuego para impulsarse. Él crearía distancia entonces, ataque aéreo. Un rápido impacto de la habilidad de Ren hizo que León cayera contra una roca, con su bastón a unos metros de distancia, pero no al alcance de su mano. Cuando lo alcanzó, Ren le pisoteó la mano y apuntó su espada a León, Dragon Booster todavía activo. Ren no podía pedir su rendición ahora. Si León se rindiera y luego actuara, la respuesta de Ren sería más lenta para ayudar al ejército con la ola. No podía prescindir de él. Ren apuntó su espada hacia León y lo miró fijamente. Realmente lo siento. Ren dijo genuinamente. León, sin embargo, no miró a los ojos de Ren, sino que estaba mirando detrás de él. Se formó una sonrisa, una risa baja se convirtió en una enorme. ¡Buah! Ren pasó de estar confundido a asustado cuando se le unió una segunda voz dentro de León. Rajaja. Verde azulado contra Motoyasu. Teal corrió tras Motoyasu. Ella le perdió el rastro casi de inmediato debido a la fuerza de su ataque. Simplemente siguió el daño visual de su trayectoria y lo usó para guiarse. Eventualmente, lo encontró levantándose, sintiéndose como si lo hubiera atropellado un camión. Teal se acercó, asegurándose de plantar una semilla con cada paso. Ahora mira, no quiero lastimarte. Necesitas luchar contra ese lavado de cerebro. Estoy seguro de que tienes el poder para hacerlo. Motoyasu había perdonado a Teal antes de tocar el suelo. Teal no estaba contento. Quería que él se enfadara, quería que se sintiera tan mal como aquella noche bajo la lluvia. Si ese último golpe no funcionaba, simplemente lo golpearía una y otra vez, hasta que lo hiciera. Ese primer golpe fue para Filo, le quitaste su propósito. La ataste con tu grillete y trataste de hacerla tuya. Más vale que doliera. Teal dijo con calma. Motoyasu se paró lentamente, el daño era claramente evidente. Él pareció mirarla un momento. Solo estoy tratando de liberar a Filo y al resto de ustedes. Naofumi los tiene a todos obsesionados con los propósitos que les asignó. Por favor, deja, Motoyasu intentó suplicar de nuevo. Teal golpeó su brazo hacia abajo, obligando a Motoyasu a dejar de hablar y esquivar. Elegimos nuestros propósitos nosotros mismos. Traté de que mi padre me dijera cuál era mi propósito y él me dijo que tenía que encontrarlo yo mismo. Teal habló, sin preocuparse realmente por la conversación.
Ella comenzó a crecer. Dejó caer su espada y permitió que su segundo brazo coincidiera con el primero. Ganó 2 pies de altura, pareciendo mayor. De ella crecieron numerosas enredaderas que crecieron espinas, una gran trampa para caballos salió de su espalda y 2 campanillas llenas de líquido. Parecía bastante intimidante. Ahora mira aquí, no quiero lastimarte. Dijo Motoyasu, medio intimidado, pero también medio preocupado de que pudiera lastimarla. La cabeza de Teal se abrió ligeramente. Polen nocivo. El polen amarillo brillante salió de la flor sobre su cabeza y comenzó a correr hacia Motoyasu. Empezó a hacer girar su lanza. Molino creó un fuerte viento que arrastró el polen lejos. Probablemente Motoyasu aprendió esta habilidad para lidiar con el humo de león. Ya me lastimaste. Lastimaste a mi padre, a mi madre, a mi hermana, planeaste matar a mi hermano mayor y sin mencionar lo que le hiciste a la aldea del Lerno. Para alguien que dice no querer lastimar a la gente, seguro difundes un mucho dolor. Teal dijo, atacando de nuevo. Pueblo del Lerno. Espera, la semilla milagrosa. ¿Viniste de ahí? Motoyasu recién ahora estaba llegando tan lejos. Teal golpeó hacia adelante con ambos brazos, cubriendo un área amplia. Desafortunadamente, Motoyasu subió corriendo a un árbol, evitando el ataque. Luego saltó y cayó sobre los brazos con fuerza. Revolución brillante. Él y su lanza giraron con la punta de la lanza dejando un rayo de energía formando un anillo que cortó ambos brazos. A Teal le preocupaba que él pudiera cortar sus hojas blindadas, pero no por el daño en sí. Simplemente reformó lo que quedaba de sus brazos agrandados, haciéndolos aún más grandes de lo que normalmente eran sus brazos. Dado que lo que se perdió fue por una habilidad preparada, todavía no había perdido ningún HP. Decidió responderle, era casi como si perder esos brazos no fuera un problema. Lo que vino de esa semilla fue dolor y sufrimiento. La gente en Lerno murió, muchos más se enfermaron. Padre vino y sanó a todos y destruyó los monstruos que engendró la semilla. Se tomó el tiempo de modificar la semilla para darle a Lerno la salvación que no le diste. Ellos, en cierto nivel, estoy agradecido. Tu error es la única razón por la que mi padre pudo crearme. Teal dijo con un poco de vergüenza al final. Motoyasu parecía que iba a decir algo, pero ella comenzó a apresurarlo. Intentó bloquear, pero la mandíbula de la trampa para caballos agarró la lanza tan pronto como pudo. Sabía que él no abandonaría su lanza y decidió envolverlo aún más en sus enredaderas de puñas. Una vez que pensó que él estaba seguro, usó sus campanillas para dispararle ácido y base. Antes de que aterrizaran, Motoyasu usó invocación de estandarte. Esta fue la habilidad que usó para teletransportarse a su lanza cuando atacó a Naofumi en la capital. Teal no consideró usarlo de la forma en que lo hizo. Ya estaba sosteniendo la lanza, pero ahora estaba por encima de la lanza todavía sosteniéndola. No hace falta decir que la neutralización dinámica de Teal no dio en el blanco y solo destruyó sus propias enredaderas. Empuje de meteorito. La trampa para caballos fue destruida instantáneamente. Teal no se desanimó y usó una enredadera de repuesto para agarrar su espada mientras intentaba golpearlo. Motoyasu y Teal pelearon un poco. Motoyasu trató de defenderse de sus ataques, pero en el momento en que la espada estuvo en sus manos, se vio obligado a actuar de manera más ofensiva. Él comenzó a atacarla una y otra vez con Paralyzing Spear. Los brazos más largos y la espada de Teal fueron capaces de igualar los de Motoyasu y ella conectó un golpe cada vez que él lo hizo. Sin embargo, notó que su habilidad estaba pasando factura y su cuerpo comenzó a ponerse rígido. Esto tomaría algún tiempo para convertirse en una parálisis total, ya que el cuerpo de Teal tenía múltiples formas de moverse, pero a medida que sus movimientos se volvían rígidos, Motoyasu comenzó a ganar ventaja. No sé qué te dijo ese monstruo, pero salvé la aldea de Lerno. Esa semilla les salvó la vida. Motoyasu finalmente continuó con su argumento de antes. Teal quería responder, pero darle más tiempo a este efecto paralizante en ella puede empeorarlo. Ella pensó que era mejor actuar ahora. Fue a atacar de nuevo, solo para enfrentarse a otra de las habilidades de Motoyasu. Lanza del sueño. Motoyasu simplemente golpeó el suelo con el extremo de su lanza y ella comenzó a colapsar. Darse a sí misma la capacidad de dormir había fracasado y ahora estaba sobre sus manos y rodillas, luchando por mantenerse despierta. ¿Ves? No te haré daño. Por favor, descansa y al final del día, Motoyasu fue interrumpida por Teal bebiendo una poción y poniéndose de pie como si estuviera bien ahora. La poción de descanso eliminó todo el cansancio artificial y disminuyó en gran medida los efectos paralíticos. Tomó una posición de lucha, no volvería a confiar en su vitalidad natural.
Ella evitaría sus ataques siempre que pudiera. Después de que terminemos de patearte el trasero, hazte un favor y ve al Erno y pregúntales qué pasó después de que te fuiste. Teal estaba lista para más. Motoyasu tomó una postura de mala gana. Mine ya me dijo que, ¿qué te dije? Deja de depender de los demás. Hazlo tú mismo. Teal lo reprendió. Confío en Mine. Si ella dice que está bien, entonces está bien. Motoyasu dijo obstinadamente. Wow. ¿De verdad crees que depender de otros para tomar todas tus decisiones es lo mismo que confiar? Teal preguntó con ira. Esa frase realmente afectó a Motoyasu mientras daba un paso atrás y bajaba un poco su lanza. Teal decidió sacar provecho de esto y comenzar su ataque de nuevo. Ella fue por Motoyasu una y otra vez y le intentó usar Paralyzing Spear. Teal lo esquivó y transformó un poco su cuerpo, evitándolo por completo mientras procedía a lanzar una serie de golpes en la cara de Motoyasu. Se sentía bien, pero Teal también necesitaba ir por la victoria. Agarró su lanza y la sostuvo mientras seguía golpeándolo con la otra. Ella creía que él tenía tres opciones. Primero fue Banner Summoning. Lo apartaría del camino de su ataque, pero ella todavía estaría sosteniendo la lanza. El segundo fue Meteor Thrust. Destruiría su brazo, pero estaba segura de que se recuperaría rápidamente. Estaba apostando por la tercera opción que conocía. Haría que la mayoría de la gente soltara la lanza y minimizara el daño a Teal, lo que Motoyasu parecía querer hacer. Lanza del sol. La lanza de Motoyasu brilló con una luz brillante, durante todo un segundo. La habilidad se detuvo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Motoyasu estaba perdido, pero Teal sonreía alegremente. Está justo aquí. Teal inclinó la cabeza hacia abajo y en un instante su brazo desapareció, quemado. Motoyasu fue cubierto y asaltado por una luz ardiente. Los árboles circundantes fueron todos destruidos cuando su habilidad despejó casi un campo de fútbol de árboles y envió a Motoyasu volando, sin vida. Rayo de sol. Teal había estado cargando esta habilidad durante más de 3 días. Fue su movimiento más fuerte y cargó durante más tiempo que nunca. Además de eso, robó el propio poder de Motoyasu para completarlo antes de disparar. Fue más fuerte de lo que había planeado y dejó a Motoyasu muy herido, pero le daría un medicamento para asegurarse de que no muriera. Su propio cuerpo se tambaleaba por el ataque, pero ese era el precio de derribar a un héroe cardenal. Tienes que decidir tu propósito por ti mismo. Tienes que asumir la responsabilidad tanto de tus acciones como de tu inacción. Nada de eso tiene que ver con nadie más. Todo eres tú. Sin otras personas, eres menos que una persona, así que yo ganar. Anunció Teal. El siguiente momento demostró que estaba equivocada cuando Motoyasu bebió una poción de una botella bastante elegante. Un momento después de eso, se puso de pie. No tenía ni un rasguño, aunque su armadura todavía estaba muy dañada. ¿Qué? Teal estaba incrédulo. Flecha de fuego Zuete. Disparo de aire dulce. Malty y otro de los miembros del grupo de Motoyasu dispararon magia a Teal, atacándola furtivamente. Los dos hechizos se golpearon entre sí, aumentando su poder antes de golpear la espalda de Teal, infligiendo un gran daño y haciéndola gritar de dolor, dejándola de rodillas. Es la mejor poción que el dinero puede comprar. Ahora, acepta la oferta de Sir Motoyasu antes de que acabemos contigo. Malty dijo con una sonrisa maliciosa. No pudieron ver la ola que se formaba en la distancia debido a su tamaño más pequeño y la gran densidad de árboles. Ninguno de ellos estaba al tanto de la escalada que estaba ocurriendo. Ella había fallado. Ella estaba abajo de un brazo, tenía un agujero en el pecho por ese ataque furtivo. Su regeneración arreglaría eso con el tiempo, pero vencer solo a Motoyasu ahora parecía imposible. No tenía más mutaciones preparadas, aunque empezó a preparar un brazo de reemplazo. Incluso entonces, 2 enemigos más, y Malty también era más un problema que el miembro promedio del grupo. Teal no podía pensar en una forma de salir de esto. De todos modos, se puso de pie y agarró su espada cercana. «Oh, ¿entonces has elegido negar nuestra misericordia?», Malty preguntó. Teal realmente pensó que esto era todo. Iba a perder, pero si activaba todas las semillas que había colocado, entonces tal vez, Teal escuchó algo. Parecía que algo se acercaba muy rápido. Ella solo sabía de una cosa que podía viajar tan rápido. Ella sonrió con renovada confianza. Si crees que tu versión retorcida de la confianza puede vencer a una familia adecuada, permítenos demostrar que estás equivocado. Gritó Teal. Las 3 peleas ya estaban en marcha y parecía que cada una iba a tener un final terrible, pero parece que se han producido intervenciones.
¿Qué ha cambiado y quién ha llegado?